En una época en la que el faraón era considerado un dios viviente, con el poder absoluto sobre la vida y la muerte, una orden brutal cayó sobre el pueblo hebreo. Todo niño varón debía ser eliminado al nacer. Fue en ese contexto de crueldad y desesperanza donde nació un bebé condenado desde su primer respiro. Pero contra todo pronóstico, ese niño sobrevivió. Y años después, ese mismo niño se atrevería a desafiar al poder más grande de la tierra, a mirar al faraón a los ojos y decirle con voz firme y temblorosa: «Deja ir a mi pueblo». Durante siglos, los hebreos habitaron Egipto como pastores, artesanos y obreros. Su número fue creciendo, y con ello también el temor del poder egipcio. El faraón, convencido de que podían rebelarse, decidió aplastarlos desde la raíz. Ordenó algo escalofriante: que todo varón hebreo recién nacido fuera arrojado al Nilo. En medio de ese genocidio, una mujer hebrea, impulsada por el instinto y el amor, escondió a su bebé durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, dejó una pequeña cesta de juncos, la selló con brea, colocó al niño dentro y lo dejó flotar entre las aguas del Nilo, con la esperanza de que el destino hiciera lo que ella ya no podía. Ese niño era Moisés. La corriente llevó la cesta hasta los jardines reales, donde la hija del faraón se encontraba bañándose. Al ver al niño, su corazón se conmovió. Desobedeciendo la orden de su padre, lo tomó en brazos y lo adoptó como suyo. Moisés creció entre columnas de piedra, frescos dorados, banquetes y lujo. Fue educado como un egipcio, entrenado como un noble, tratado como futuro hombre de estado. Sin embargo, en su corazón palpitaba una verdad silenciosa que no podía ignorar. Desde los balcones del palacio, veía el sufrimiento de los esclavos hebreos. Se reconocía en sus rostros, en sus manos agrietadas. Sabía, en lo profundo, que pertenecía a ellos. Un día, al presenciar a un capataz egipcio golpeando salvajemente a un esclavo hebreo, algo se rompió dentro de él. Movido por la rabia y la impotencia, Moisés intervino. En la lucha, mató al capataz. Al saberse descubierto, huyó al desierto. Abandonó la opulencia por el polvo, el silencio y la soledad. Durante años, Moisés vivió como pastor en la región de Madián. De noble, se había convertido en un hombre del campo. Encontró cierta paz en lo simple, pero en el fondo, su historia aún no estaba escrita. Una noche, mientras cuidaba su rebaño, vio una zarza en llamas, pero algo era diferente. La planta ardía, pero no se consumía. Se acercó y desde el fuego salió una voz poderosa y cercana al mismo tiempo. Moisés, Moisés, era Dios, y le dio una misión que cambiaría su vida y la de su pueblo. Vuelve a Egipto, enfrenta al faraón, libera a mi pueblo. Moisés tembló. Dudó, se sintió indigno, pero al final obedeció. Regresó a Egipto, pero ya no como el príncipe criado entre lujos, sino como profeta, como voz de un pueblo silenciado. Se presentó ante el faraón y pronunció las palabras que serían recordadas por siglos. Así dice el Señor: deja ir a mi pueblo. El faraón se burló, se negó, y como castigo, ordenó que el trabajo de los hebreos fuera aún más cruel. Pensaba que podía aplastar la fe con más dolor, pero entonces comenzaron las señales. Una tras otra, las plagas cayeron sobre Egipto como advertencias divinas. El Nilo se tiñó de sangre y los peces murieron. Ranas emergieron por millones, invadiendo casas, templos y camas. Mosquitos infestaron el aire, seguidos por enjambres de moscas que cubrían las ciudades. El ganado egipcio cayó enfermo. Luego, llagas aparecieron en los cuerpos de hombres y animales. El cielo escupió granizo ardiente. Langostas devoraron lo poco que quedaba. Y luego llegaron las tinieblas. 3 días de oscuridad total. Ninguna luz, ninguna esperanza. Pero el golpe final fue el más doloroso. La muerte de todos los primogénitos egipcios. En una sola noche, miles de hogares egipcios quedaron sumidos en llanto. Fue entonces cuando el faraón, derrotado, dijo: váyanse. Y así, por primera vez en siglos, los hebreos fueron libres. Miles de familias hebreas caminaron por el desierto. No tenían ejércitos, no tenían muros, solo tenían esperanza. Pero el faraón cambió de opinión. Mandó a su ejército tras ellos. Los hebreos llegaron al Mar Rojo. Delante, agua; detrás, caballos y espadas. Fue entonces cuando Moisés, obedeciendo una vez más la voz divina, alzó su bastón y el mar se abrió. Cientos de metros de agua se alzaron como muros imponentes. El pueblo
pueblo cruzó por tierra seca, entre el rugir de las olas y la mirada del cielo. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, el mar se cerró y no quedó ninguno. Durante 40 años, el pueblo hebreo vagó por el desierto, con hambre, con sed, con dudas, pero también con fe. En el monte Sinaí, Moisés recibió los 10 mandamientos, no de reyes, número de tribunales, sino del cielo mismo. Pero Moisés, a pesar de todo lo que hizo, nunca entró a la tierra prometida. La vio desde lejos y murió en paz, sabiendo que su pueblo llegaría. Moisés no fue un guerrero, no levantó una espada, no conquistó con violencia, pero con su fe venció a un imperio. Esta es la historia de un hombre que no buscaba la libertad para sí mismo, sino para su pueblo. Y aunque el camino fue largo, cambió la historia para siempre.